de lo que hemos estado estudiando anteriormente, fíjense lo siguiente. Jacob, sabemos que utilizó la mentira para lograr los objetivos que ya Dios le había prometido a su madre Ribca, y esto trajo consecuencias a su vida. Vemos en la Torá, en Proverbios 19:5, nos dice que el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. En el Salmos 101:7 dice que el que practica el engaño no morará en mi casa, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Entonces, cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene una consecuencia en nuestras vidas. En los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, se nos refuerza esta idea cuando nos dice que no debemos hacer ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Hashem, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, no solamente que nuestras acciones traen consecuencias, sino que las acciones de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, traen consecuencias también a nuestras vidas. Y cuando hacemos conciencia de eso, entonces somos mucho más temerosos y prudentes con cada una de las cosas que decimos y que hacemos. En Bereshit 27, del 11 al 13, dice: y Jacob dijo a su madre Ribca: he aquí, Esaf mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño, quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Ya Jacob era consciente de que decir una mentira era suficiente como para traer consecuencias a su vida. Sin embargo, su mamá le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Este es el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Nosotros somos responsables ante el Eterno por cada uno de nuestros actos. Fíjense que, continuando, dice: al oír Esaf las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Si no hubiese venido con engaño, igual se hubiese llevado la bendición, porque Dios se lo había prometido. Y continuando en Génesis 27, del 41 al 42, Esaf pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaf se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Lo primero que generó esta acción de Jacob y de Ribca, la madre de Jacob, fue un profundo rencor en el corazón de Esaf. Y él se prometió y se consoló a sí mismo en matarlo una vez que su padre, Isaac, hubiese muerto. Entonces, eso, imagínense la gravedad de eso, y más viniendo de su propio hermano. Y a consecuencia de todo esto, pues Jacob tuvo que salir huyendo para que no lo matasen. En los versículos 43 y 45 del capítulo 27 dice: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, hablando Ribca a su hijo Jacob. Levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano
contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Sin embargo, aunque Rivka le dijo esto a Jacob, la verdad es que este tipo de rencores muchas veces no se calma con el tiempo, a veces más bien crece y no se olvidan. Para que eso suceda tiene que ocurrir un milagro de parte de Dios. Y Rivka dijo a Isaac. Entonces, esta fue la causa, la causa por la cual Rivka quería que Jacob se fuera y le dijo que se fuera, era para que no lo mataran. Sin embargo, eso no fue lo que ella esgrimió ante Isaac, sino que vino con otra causa. Y Rivka le dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het, porque Esaf se había casado con una de las hijas de Het, que eran cananeos. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Entonces, aunque no era la razón principal, ella esgrime esto ante su esposo Isaac para que su esposo pues le diera el permiso a Jacob de que saliera de la tierra de Canaán para proteger. La verdadera razón era proteger su vida. Yo creo que nosotros deberíamos ser mucho más honestos y sinceros a la hora de esgrimir nuestras razones y no esconderlas con otros pretextos y no ser manipuladores. Fíjense, como conclusión, Rivka planificó y ejecutó una mentira. Jacob mintió conscientemente porque se lo dijo a su mamá y sabía cuáles eran las consecuencias. Jacob puso a su mamá por encima de Dios, porque en vez de hacerle caso a Dios, le hizo caso a su mamá. Eso es idolatría. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es honrar, respetar a nuestros padres, pero eso lo debemos hacer sin deshonrar y sin irrespetar a nuestro Padre perfecto que está en los cielos. Rivka, aunque se lo ofreció a su hijo Jacob de que sobre ella recayera todas las maldiciones, ella no tiene el poder. ¿Quién es ella para anular la palabra de Dios? Ella no tiene el poder de anular las consecuencias de las mentiras sobre su hijo. Y por último, Rivka tampoco tiene el poder de retirar esas maldiciones de su hijo Jacob por él haber mentido. Pero eso fue lo que ella le dijo: no, tranquilo, que todas las consecuencias de tus mentiras caigan sobre mí. Entonces Jacob dijo: bueno, está bien, pero la verdad es que somos responsables de cada uno de nuestros actos. El único que puede absorber nuestros pecados y nuestros errores y todas esas cosas es Yeshua HaMashiach. Más nadie. Esa es la verdad. Entonces, fíjense. Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y aquí ya no era amigable para con él, como antes. Entonces Hashem dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Avanzamos, damos un salto en el tiempo. Jacob sale, va a casa de su tío Labán, ahí está, se casa, se enamora de Raquel, se casa con Lea, se casa con Raquel después. Pasan 20 años o más de 20 años y surge una situación que a él lo hace entender de que ya es tiempo de volver, ¿no?
Entonces hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para retirarnos, que fue cuando él salió huyendo, y hay un tiempo para enfrentarnos con nuestros temores, con nuestros enemigos, pero Dios es el que nos da la orden y nos dice cuál es el momento preciso. Si hacemos las cosas a destiempo, entonces no vamos a tener los resultados que queremos. Fíjense, en Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en Hashem con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y bien torcida que la tenía Jacob. Y fíjense que él sufrió, parte de las consecuencias que sufrió, que él engañó y cuando se fue a donde su tío Labán fue engañado. Y así es este mundo. Este mundo, las personas se engañan y son engañadas. Mentirás a tu prójimo como te mientes a ti mismo. O sea, algo así es el versículo preferido de este mundo. Pero si el Señor va delante de nosotros, entonces Él le da respuesta y solución a todas nuestras dificultades, la mayoría de ellas que nos hemos ganado nosotros mismos. Entonces, con esto en contexto, vamos a comenzar a leer, nos vamos a concentrar en el capítulo 32 y capítulo 33 de esta parasha. Dice en versículos 4 y 5, que ya también los leímos ahora cuando estuvimos haciendo la lectura de la Torá, dice, y envió Jacob Malaquín. Leímos ángeles, la palabra hebrea que aparece ahí es Malaquín. ¿Por qué puse la palabra hebrea? Porque esa palabra se puede traducir, dependiendo de la situación, como ángeles o como mensajeros. Mensajeros de Dios, ángeles de Dios. Y aquí hay discusiones que dicen que si eran verdaderos ángeles o eran unas personas que eran simplemente unos mensajeros. Yo lo puse como Malaquín, lo dejo a la interpretación de cada quien. Yo tengo la impresión de que eran simplemente mensajeros, ¿no? Y él envía, Jacob decide retornar, Dios le da la orden de que lo haga, y eso significa que va a enfrentarse con su hermano Esaf y con todas las promesas de querer matar lo que había hecho. Se manda mensajero delante de él a la tierra de Seir, al campo de Edom. Sabemos que Esaf vivía en Edom, de Esaf vienen los edomitas. Y les encomendó diciendo, así irán a mi señor, a Esaf. Así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. He adquirido bueyes y asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas, y le mando a decir a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Si nosotros queremos enfrentarnos a una situación que sabemos que es conflictiva, o a una persona con la que tenemos algún problema, tenemos que saber escoger bien las palabras con las cuales nosotros vamos a dirigirnos a esa persona. Y fíjense que él manda primero unos mensajeros, no quiere la confrontación directa, y escoge palabras como mi Señor, como soy tu siervo, y es importante ese reconocimiento y es importante ese respeto, ¿no? Y él va trabajando así un poco de antemano el terreno. Ok, seguimos con los siguientes, o como comentario, nosotros tenemos que ir generando las condiciones para poder resolver los conflictos. Ok, continuamos con los versículos 6 y 7 y dice, y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaf y él también viene a tu encuentro, pero con 400 hombres. Si es una comitiva de saludos, es una comitiva bien grande. Mire, cuando Abraham se enfrentó con los reyes que habían secuestrado
a, a Lot. Él fue con 318 hombres y los venció. Esaf venía con 400 hombres, imagínense, ¿no? Por supuesto, Jacob tuvo mucho temor, porque aunque tenía las promesas de Dios, él estaba consciente de que él había actuado mal, y es parte de nuestra humanidad, sentir miedo, sentir temor. Y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Este número 400 es interesante si analizamos algunos hechos para que entendamos un poco mejor lo que se estaba luchando en medio de todo esto. Cuando Hashem le dio la promesa a Abraham, le dijo que iban a estar esclavizados por 400 años. Entonces, tenemos el mismo número, 400, pero que iban a estar 400 años antes de conquistar la tierra prometida. También cuando Abraham adquiere su primera posesión en la tierra prometida, donde él habitaba como extranjero, se llamaba Canaán, fue cuando él compró la cueva de Macpelá para enterrar a su esposa Sara, donde está enterrado también Abraham, Isaac, Jacob y las matriarcas, ¿no? Y él compra esa cueva por 400 shekels, la misma cifra. Entonces, este número 400 tiene que ver con la posesión de la tierra de Israel. Y un poco parte del conflicto que había que resolver es que Esaf, cuando pierde la primogenitura, pierde la promesa. Sin embargo, Esaf seguramente estaría fortificándose por años para recuperar lo que había perdido y lo que él consideraba que le había quitado su hermano Jacob. Es decir, la tierra de Israel. No es poca cosa lo que se está jugando en medio de esta situación, ¿no? Entonces, fíjense que normalmente nosotros como seres humanos, cuando sentimos miedo, tendemos a paralizarnos. Quedarnos así como... Hay algunos animalitos que sienten miedo, se paralizan y entonces son fácil presa. Y también cuando sentimos angustia, eso trae confusión de mente. No nos permite pensar con claridad. Sin embargo, fíjense que Jacob sintió miedo, sintió angustia, pero se activó y hizo un plan y decidió dividir su campamento en 2. ¿Con qué objetivo? Con que, bueno, si atacaban a uno, el otro le daba chance de huir, ¿no? Y eso está bien. Nosotros tenemos que tener planes, estrategias, ¿no? Sin embargo, continuando con la historia, dice, y dijo, si Esaf viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Hashem, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Entonces, rápidamente, ¿qué fue lo que hizo? Apoyarse en el Eterno, ¿no? Ir a clamar delante de Él. ¿Y de qué manera lo hace? ¿Con qué palabras? Recordándole, aunque Dios no necesita que le recordemos nada, ¿no? Pero Él sí quiere ver cuáles son nuestros argumentos cuando nosotros entramos en un juicio con Él, ¿no? Y Él le recuerda al Señor la promesa que le había hecho. Bueno, tú me dijiste que me devolviera, tú me dijiste que me ibas a hacer prosperar y tú me dijiste que iba a poseer la tierra. Mira lo que está pasando, ¿no? Vienen 400 hombres y nosotros apenas somos un pequeño grupo familiar, mis esposas, mis hijos. O sea, desde el punto de vista físico, no tiene ninguna posibilidad de escaparse de una muerte segura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos, digamos que vamos a enfrentarnos a una situación de conflicto,
es apoyarnos en el Eterno, ser obedientes y confiar en sus promesas. Porque el que no confía en Dios, a Dios no le agrada eso. Y entonces vienen estos versículos que cantamos, tan hermosos. Cuando Dan leyó, decía otra palabra, pero catonti significa pequeño, empequeñecido. Entonces dice, esta es la oración de Jacob, me he empequeñecido por todas tus misericordias y por toda la verdad o fidelidad, es la misma palabra, emet, ¿no? Y por toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos, que fue la estrategia que él usó. Pero cuando nosotros nos acerquemos al Eterno, nosotros tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Y esa actitud es una actitud de humildad ante todo, de capacidad de humillarnos, de reconocer nuestros propios errores y de reconocer la grandeza de Él, que Él es el único que nos puede librar de todo este tipo de situaciones que están totalmente en contra de nuestras propias capacidades. Entonces, es importante que ante los conflictos busquemos al Señor, pero que lo busquemos con la actitud correcta. Continuamos con la historia y sigue Jacob hablando con el Eterno y dice, líbrame, Hatzileinu, ¿no? Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque yo le tengo miedo. Entonces, cuando nosotros hablemos con el Señor, es nuestro mejor psiquiatra, no hay nadie que nos pueda comprender mejor. Nosotros le podemos decir las cosas más íntimas que nosotros tenemos, todos nuestros miedos, todo. Y Él no va a usar esa información para después maltratarnos o dejarnos mal parados delante de todo el mundo, ¿no? Nosotros podemos con confianza declararle todo lo que hay en nuestro ser interior y los más profundos miedos que nosotros podamos tener con tranquilidad. A veces gastamos mucho dinero en buscando psicólogos y psiquiatras, y no digo que en un momento dado no sea necesario, pero si nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Israel, tenemos a nuestro alcance gratuitamente al mejor de todos. Ok. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Vuelve a recordar sus promesas, su propia palabra, y eso es lo que le da fortaleza en los argumentos, en la oración de Jacob. No son esas oraciones como se acostumbran hoy en día de que declaro que el enemigo ya está vencido, declaro que yo seré cabeza y no cola, declaro que... No, como que ordenándole a Dios lo que tiene que hacer. No, esa no es la actitud correcta, ¿no? Ok, entonces tenemos que confesarle al Eterno todos nuestros miedos con confianza. Continuamos, y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaf, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, criando con sus crías 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas, 10 asnos, y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Junto con la prueba, el Señor siempre nos da una salida, nos da la solución. Y estoy seguro que esta idea fue inspirada después de que Jacob tuvo esta conversación con el Eterno. Entonces Hashem es el que nos da la estrategia. Y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaf te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaf, y he aquí, él también viene detrás de nosotros. Entonces, esta estrategia viene por etapas. Primero mandó los mensajeros y ahora empieza a mandarle los presentes, como Dan nos había comentado, ¿no?
Entonces, cuando nosotros queremos evitar los conflictos violentos, nosotros tenemos que sorprender a las personas hablando un idioma totalmente diferente al que sabemos que la persona no va a hablar, ¿no? Tenemos que poner la otra, eso es poner la otra mejilla. Oye, tú me gritas y yo te hablo bajito, ¿no? Tú me insultas y yo te bendigo. Entonces, le cambiamos el cassette. Bueno, el cassette es muy viejo, ya no existe. Creo que me descubrí. Me delaté. Sí. Le cambiamos ¿cómo podríamos decir más moderno? El chip. Y de esa manera desarmamos a las personas. Y muchas veces, mira, yo les estoy diciendo todas estas cosas, tenemos que ver cómo lo aplicamos a nuestro día a día y en todas nuestras relaciones, empezando por nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque yo amo a mi esposa, pero de vez en cuando surge conflicto, es inevitable. La cuestión es cómo lo resolvemos y cómo lo manejamos, ¿no? Entonces, aprendamos un poco de todo esto en nuestra vida diaria. Dice, y diréis, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Esta ya es la segunda tanda, ¿no? Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás me acepte. El presente pasó, pues delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Él se desahogó con el Eterno le dio la estrategia, y él pudo dormir. Pudo dormir, porque ya tenía la respuesta de parte de Dios. Eso es importante. Mira, tenemos los problemas, nos ahogamos en los problemas, a veces no consultamos con Dios o lo consultamos de una manera inadecuada y dormimos, bueno, no dormimos, estamos angustiados y afanados toda la noche con la cabeza así y después nos levantamos peor porque no sabemos ni qué hacer. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos da paz, nos da shalom. Y fíjate que Él dice aquí que después que le mande esos presentes, cuando él vaya y lo vea, va a ver en su rostro que si tuvo efecto o no. Así que cuando nosotros le regalemos un presente a nuestras esposas, un ramo de flores, le vemos la cara y después vamos con una segunda tanda, un anillito, y si hace falta una tercera tanda, le invitamos a comer. Y ahí vamos preparando el terreno. Ok. Fíjense, para pelear hacen falta dos personas. ¿Ves? Si aquella persona viene a pelear y yo no estoy dispuesto a pelear, ¿cómo puede haber conflicto? Eso es importante. Cuando terminamos peleando es porque nosotros no tenemos la mejor disposición y nos enganchamos en medio de ese juego malsano. Ok, ahora vamos a pasar a otro punto, que es el capítulo 33, o el final del 32, perdón, la segunda parte del capítulo 32, que habla del encuentro que tuvo Jacob con un hombre. Y dice así, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Mandó a toda su familia de aquel lado. Y él se devolvió. Porque fíjense, hay momentos en los que nosotros necesitamos estar a solas. Y de esa manera conectarnos con el Señor. Hay tiempo para todo. Necesitamos estar aquí en grupo, consolarnos y buscarle al Señor como comunidad. Pero también hay otros momentos que necesitamos estar a solas con el Señor. Y Él provocó esa situación. Los mandó para allá, se devolvió para estar a solas con Dios. Luego dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. O sea, ya va a amanecer. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y aquí sale a relucir el carácter de Jacob, porque él desde que nació era un luchador.
Lo que pasa es que cuando él nació, su nombre Jacob dice la mano que agarra el talón, significa la mano que agarra el talón. El talón es Ekeb, ¿no? Y nació agarrando el talón de su hermano Esaf, como queriendo, no queriendo permitir que él fuera el primogénito. Y esa era su característica, era un luchador, ¿no? Pero en este caso, él no estaba luchando con ese varón para destruirlo, sino era para que lo bendijera. ¿Entiende la gran diferencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una confrontación, nosotros primero debemos ganar ese conflicto resolviendo los conflictos que hay en nuestro ser interior, antes de poder enfrentarnos en la realidad, ¿no? Fíjense, yo coloqué aquí la confrontación interna. ¿En qué se basa? En apegarnos al Eterno, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, así como dice el Shemá. Y apegarnos al Eterno es amarlo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa era la actitud de la confrontación que tenía Jacob con ese varón. Apegarse con todas sus fuerzas, con determinación, hasta obtener la bendición. Y el varón le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Bueno, nadie puede vencer a Dios, nadie puede vencer a Dios, sino que Dios vio la actitud de Jacob y le agradó y lo bendijo. Entonces, no podemos nosotros pretender ser tan igualados como decir voy a luchar con Dios y lo voy a vencer, no. Sino que el Señor quiere que nosotros tengamos esa actitud de lucha y determinación de no soltar al Señor en medio de nuestros conflictos. ¿Y por qué digo soltar al Señor? Ya lo vamos a ver más adelante con respecto a quién era este varón, ¿no? Muchos dicen que era el ángel de Saf, que era Satanás, otros dicen, hay diferentes versiones, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que tener un espíritu de lucha como el que tenía Jacob, ser esforzados y valientes. Y cuando le cambió el nombre por la palabra Israel, esa palabra está relacionada con el verbo lesrot, que significa luchar, esforzarse, ¿no? Y efectivamente, Esaf se esforzó y luchó por no apartarse del Eterno en ninguna situación. En el libro de Yehoshua, Josué, capítulo 1, versículo 7, dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, ese es el espíritu que debemos que tener, y continúan los versículos 8 y 9 diciendo, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Hashem tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jacob sintió miedo, pero no se acobardó y buscó la fuerza en el Señor mismo, ¿no? Entonces los exitosos, los fuertes y los valientes son los que no se apartan de Hashem ni de su palabra, sino que la ponen por obra. Seguimos con la parashá. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Peniel significa el rostro de Dios. Y
no voy a hacer un estudio de eso ahorita, pero hemos visto en anteriores para allá que el rostro de Dios es Yeshua, que es la imagen visible de Dios. Por lo tanto, es muy probable que ese encuentro con ese varón haya sido con una manifestación de Yeshua mismo. En otro libro habla de un ángel, en esta porción habla de un varón, pero el ángel es un mensajero de Dios. Yeshua es un mensajero de Hashem mismo, ¿no? Entonces tuvo un encuentro personal con Yeshua mismo, que es el rostro de Dios, y cuando nosotros tenemos un encuentro con Yeshua, nos transforma la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos transforma? Porque Él nos llena de su gracia, que es el don inmerecido, Jacob no se lo merecía, y nos da el poder para poder superar el pecado. ¿Cómo? ¿Cuál es ese poder? El espíritu de su santidad, el espíritu de Dios mismo. Okay. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y eso se piensa que es el nervio ciático. Ese tendón es el nervio ciático. Por lo tanto, a partir de este versículo, el no comer el nervio ciático es parte de las leyes del kashrut. El kashrut son las leyes de alimentación del pueblo de Dios, ¿no? Fíjense que en la tradición se dice que en el nervio ciático habita la inclinación al mal. Les voy a leer brevemente este comentario que dice: por consiguiente los hijos de Israel no comen el tendón dislocado de la articulación de la cadera, incluso está prohibido disfrutarlo y hasta está prohibido darlo a un perro. Ya sabe, nena, no puedes comerte el nervio ciático. Niño, no le vayan a dar nervio ciático a la nena. Él replica que es porque es un tendón que hace olvidar, desviando a los hombres del servicio de su creador, y ahí reside la inclinación al mal. Yo no sé si ahí reside la inclinación al mal, pero sí sé que en el cuerpo nuestro es corruptible porque habita el pecado. Y es necesario que nos despojemos de lo corruptible para que Dios nos vista de lo incorruptible. Y la única manera de lograr eso es lo que dice en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Así que no se operen con un cirujano para que les quite el nervio ciático. No es necesario. Ya el Señor quitó el pecado de nuestro ser. Yeshua nos quita la naturaleza pecadora y nos hace kosher. Ok, continuamos con la parashá y dice: y alzando Jacob los ojos miró, y aquí Esaf venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos adelante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con Yosef en el último lugar, que era la más amada, como que lo que consideraba más importante lo puso de último para que tuviera más oportunidades de escapar, ¿no? Entonces llega el momento de la verdad. Nosotros nunca vamos a resolver los conflictos si no nos confrontamos, porque huyendo y huyendo y huyendo no se resuelven los conflictos. Hay que enfrentarlos, pero enfrentarlos con una fe activa, porque la fe no es pasiva, la fe nos llama a actuar, ¿no? La verdadera fe. Seguimos. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Tremendo. Yo no sé qué habrá pensado Esaf. Esaf a lo mejor pensó: mira, vale, mira, me está adorando como si yo fuera un dios. No sé, yo no sé qué habrá pensado. O simplemente vio una actitud, oye, que lo sorprendió, de humildad, de reconocimiento. Yo pienso que Jacob, más que estarse inclinando 7 veces delante de su hermano, estaba inclinándose ante Hashem. Vino el momento de la verdad y él hizo un gesto que hablaba de la confianza y la expectativa que él tenía en resolver ese momento con la ayuda de Dios. Entonces nosotros tenemos que humillarnos ante Hashem para que Él quebrante nuestro orgullo
y para que seamos capaces de tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. Porque, mira, la principal razón de los conflictos es el orgullo, lamentablemente. Y eso tiene que ser quebrantado primero en nosotros mismos para que sea quebrantado después en las demás personas. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que a sí mismo. Nadie es más que nadie, pero en el trato hacia los demás nosotros tenemos que tratarlos como si fueran superiores a nosotros. Y ante eso se acaban todos los conflictos. Muchas veces peleamos, ¿no? Porque yo lavo los platos mejor que tú y tú haces esto mejor que yo y hay una competencia, hay una cosa. Oye, seamos más humildes, menos orgullosos y tratemos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos como si fueran superiores a nosotros. La humildad es la clave para resolver los conflictos. Continuamos y dice, entonces Esaf corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron los dos juntos. Tremendo. Pero es que el verdadero amor sana, que el verdadero amor que es sano, es el único que es capaz de quebrantar los corazones que están amargados, llenos de rencor y llenos de odio. Ya estamos cerca del final. Fíjense que, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después Yosef se acercó con Raquel y se inclinaron. Entonces mire, cuando estemos en medio de una situación de dificultad, tenemos que mantener el respeto por sobre todas las cosas. El respeto es básico en todas las relaciones. Y este respeto incluye a nuestros propios enemigos. Entonces, siempre tengamos una actitud respetuosa delante de toda persona y delante de cualquier situación. Y dijo Esaf, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Pero Esaf dijo, tengo mucho, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. El ser humano sin Dios, del mundo, trata de llenar todos sus vacíos y todas sus necesidades teniendo mucho. Pero eso, lo único que llena es el orgullo, porque el vacío va a seguir estando en la vida de cada una de las personas que no conocen al Señor. En Génesis 33, 10, 11, continuando, dice, mas Jacob respondió, no te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, dijo, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. Después que él hizo todo lo que hizo, le vio el rostro y se dio cuenta que estaba iluminado, pues, de alguna manera por Dios. Y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido por cuanto tengo todo. Y le insistió y él lo aceptó. La palabra aquí, todo, es kol en hebreo. Y en el anterior versículo que vimos, que dice mucho, es rap. Y son dos palabras diferentes. En muchas versiones dicen en uno, tengo mucho, y después Jacob le responde que él también tiene mucho. Pero no, ese es un pequeño detalle que hace una gran diferencia. Esaf estaba orgulloso porque tenía mucho. Su logro personal, de mira todo lo que tengo. Pero Esaf dijo que él lo tenía todo, porque cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo. No necesitamos mucho,
porque lo tenemos todo. Y entonces somos capaces de entregar y desprendernos de las cosas tranquilamente. Y Esaf dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo, ¿para qué halle yo gracia ante los ojos de mi Señor? ¿No? Él, Esaf, quiso como que presionarlo para que, o sea, fíjense, él resolvió el conflicto con su hermano y se perdonaron, pero Jacob sabía que si ellos continuaban una relación cercana, iban a surgir nuevos conflictos. Entonces, él está pretendiendo es evitar los conflictos. Ya lo solucionó, pero parte de la estrategia que nosotros tenemos que tener siempre es la prudencia para evitar nuevos conflictos. Adelante, mi amor. Es correcto. Esaf dijo, mira, vale, no te acepto todos los presentes, yo tengo mucho, con orgullo. Pero Jacob le dijo, acéptalo, porque yo tengo todo. Perdón, gracias por la aclaratoria, muy importante. Ok. No debemos ceder ante las presiones del mundo. Tenemos que ser firmes y amables. Porque ser firme no quiere decir que seamos rudos, ¿no? Ni violentos, ni ásperos. Tenemos que ser firmes con amabilidad, pero no ceder ante las presiones de la sociedad y del mundo. Para resolver los conflictos externos, tenemos que ganar la batalla en nuestro ser interior primero, expresándole a Hashem nuestros miedos con una firme determinación de no soltarnos de él. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos mucho, lo tenemos todo. Amén. Amén.